En esta primera fase vamos a tratar de las lesiones traumáticas más frecuentes del miembro superior. Y vamos a empezar con el hombro. De ahí vamos a seguir descendiendo al brazo, a lesiones del codo, del antebrazo y de la mano. Ahí terminamos la primera fase. En la segunda fase vamos a hablar sobre lesiones traumáticas del miembro inferior. Como se darán cuenta, en las clases teóricas no podemos hablar pues completamente de todo el tema, ¿no? Es una orientación prácticamente sintética de cada uno de los temas y para eso ustedes tienen que revisar en el libro respecto a cada uno de estos temas que vamos a hablar. Y en esto de fracturas y luxaciones del miembro superior vamos a empezar siempre con un poquito de anatomía para hablar del hombro. Acuérdense de la parte ósea y de las partes blandas que se encuentran en el hombro. Para hacerles recuerdo que el hombro está constituido por la cabeza del húmero, la cavidad glenoidea de la escápula. La escápula es un hueso plano que tiene diferentes apófisis. Una de ellas es la cavidad glenoidea, la apófisis coracoides y el acrómeno. El acrómeno se articula con la clavícula, acuérdense. Y la clavícula tiene mucha relación con la apófisis coracoides por medio de estos ligamentos que ustedes se acuerdan, ligamentos trapezoide y conoide. Estos ligamentos son muy importantes, como vamos a ver después en las lesiones acromioclaviculares. Esto es en la parte osteoarticular. Saben que está recubierta la cabeza del húmero, que es semiesférica, está recubierta de cartílago, igual la cavidad glenoidea. La cavidad glenoidea en realidad no es tan profunda, es casi plana, entonces la estabilidad de la articulación del hombro no está dada por la parte osteoarticular, como es en la cadera, por ejemplo. En la cadera la cavidad acetabular sí ingresa la cabeza en esta cavidad y es bastante estable. En cambio en el húmero no, en el hombro no. Entonces no es muy estable. Lo que da estabilidad principalmente al hombro son las partes blandas, es decir, la cápsula, los ligamentos y los tendones que están alrededor de esta articulación. Bueno, por encima de la parte osteoarticular, acuérdense de que hay estructuras vasculonerviosas importantes, este el plexo braquial, que está pasando por debajo de la clavícula, ¿no? Y la arteria subclavia, que se va a transformar pues en arteria humeral, más hacia el distal. Y los mecanismos de lesión son generalmente por traumatismos a nivel de el hombro, directa o indirectamente. Y hemos hablado también en clasificación de las fracturas que pueden ser por un traumatismo directo o por un traumatismo indirecto, a distancia. Entonces hay lesiones en el hombro que se producen por golpes directos, como por ejemplo en este caso las fracturas de clavícula, o por traumatismos indirectos, ¿no? Lo más frecuente en este caso en la fractura de clavícula es un traumatismo directo a nivel del hombro que ocasiona la transmisión de la fuerza hacia la clavícula. Entonces, estamos hablando de las fracturas de clavícula. ¿Cuáles son las lesiones, o digo los síntomas más frecuentes que se producen, los signos y síntomas más frecuentes? Ante el traumatismo, con golpe directo a nivel del hombro, pues lo que se ocasiona es una deformidad y dolor a nivel de la región clavicular, con equimosis e incluso puede haber una crepitación ósea y a veces hay exposición del hueso. En este caso, por ejemplo, está a punto de exponerse, tenía escaras, ¿no? A nivel del foco de la lesión, fíjense que hay una gran deformidad de la clavícula, había unas escaras, que se han sacado las escaras y ha quedado unas heridas, y está la clavícula, el borde óseo a punto de exponerse, y se convertiría ahí en una fractura expuesta. La fractura de clavícula representa entre el 2.6 al 5% de todas las fracturas y dentro de la cintura escapular, o sea, del hombro, representa casi la mitad, el 45% de las fracturas a este nivel. Es más frecuente en las personas jóvenes y en edad productiva entre los 3 y los 20 años y también en los recién nacidos, que han visto alguna vez en los partos muy dificultosos, partos eutóxicos dificultosos, pues a veces al momento de extraerlo hacen movimientos muy bruscos que pueden ocasionar fracturas a nivel de la clavícula. Lo vemos frecuentemente en los llamas recién nacidos, indicando que tiene mucho dolor, una pseudoparálisis. O sea, le hacen las pruebas al recién nacido y no moviliza el otro brazo, pero este no moviliza. Hay como una parálisis. Entonces uno al examinarlo, ve pues que tiene una deformidad a nivel de la región clavicular.
para saber, ustedes saben que el hueso de la clavícula tiene una forma en S itálica, ¿no? Es curvo, tiene doble curvatura y la parte del tercio externo se articula con el acromion y la parte interna se articula con el esternón, ¿no es cierto? Entonces, si dividimos en 3 tercios, la clasificación de Alban dice que el tercio externo más o menos se producen fracturas en el 10 al 18%, en el tercio medio son las más frecuentes, el 50 al 80% se producen en el tercio medio de las fracturas de la clavícula, y en el tercio interno es menos frecuente aún, ¿no? 2 al 10%. Esta es una fractura diaficiaria de tercio medio de clavícula con un tercer fragmento, fíjense, y la mayor parte de veces hay este desplazamiento. El desplazamiento del fragmento proximal se desplaza hacia arriba y el fragmento distal hacia abajo. Siempre, generalmente hay una separación, ¿no? ¿Por qué se produce? Por acción muscular. O sea, todos los movimientos que se producen son por acción muscular, músculo tendinoso. ¿Qué músculo se inserta en esta zona proximal? Pueden ser el esternocleidomastoideo, los escalenos. Entonces se contractura y eso hace de que se eleve el fragmento proximal. Y el distal, acá qué cosa se inserta, el deltoides y el pectoral, y entonces eso hace de que caiga hacia abajo y se separen los dos fragmentos. En las fracturas de clavícula, ¿cuál es el tratamiento? Puede hacerse tratamiento incruento en algunos casos cuando la fractura no está desplazada, digamos, puede estar cabalgada. Ya ustedes ya me entienden esos términos, ¿no? Puede estar desplazada y cabalgada, pero si no hay mucho desplazamiento, no hay mucho cabalgamiento mayor de 2 centímetros, o el cabalgamiento, digamos, es menor de 2 centímetros, puede hacerse un tratamiento incruento. Y el tratamiento incruento básicamente es con un vendaje en 8, como se ve en la figura, un vendaje en 8. Pero si hay mayor desplazamiento, entonces el tratamiento debe ser quirúrgico. Bueno, esto lo decíamos ya casi como norma hasta hace unos 10 años, ¿no? Aquel que operaba una fractura de clavícula, pues estaba loco, ¿no? ¿Cómo vas a operar una fractura de clavícula? Decíamos entre nosotros, ¿no? Las fracturas de clavícula consolidan fácilmente, pero pueden consolidar montados, o sea, cabalgados uno sobre otro. Y eso se ha visto en los últimos estudios que un cabalgamiento de 2 centímetros o más ocasiona con el tiempo problemas para la movilización del hombro, ¿no? Si es que hace mucha actividad en deportistas, por ejemplo, en trabajadores manuales. Entonces es preferible dejarlo exactamente en su sitio. Entonces, actualmente la mayor parte de las fracturas de clavícula son quirúrgicas. Y eso nos facilita también una recuperación más pronta, más rápida, ¿no? Haciendo una osteosíntesis de la fractura, el paciente al día siguiente está movilizando su hombro sin mayor problema. En cambio, con el vendaje en 8 que se hace en tratamiento incruento, pues es muy doloroso y difícil de movilizar, fastidioso el vendaje en 8 y tiene que estar con eso por lo menos unas 6 semanas. Entonces, muy dificultoso. Entonces, actualmente se está tratando en la medida posible de hacer tratamiento quirúrgico, reducción abierta, reducción y unificación interna de las fracturas de clavícula, ya sea con placa y tornillos o con clavos intermediales o tornillos intermediales. Entonces, las indicaciones absolutas para que se pueda operar una fractura de clavícula son: si hay un acortamiento, o sea, un cabalgamiento mayor de 2 centímetros, si es una fractura expuesta, también hay que operarla, hemos visto ya que hay que hacer una limpieza quirúrgica y estabilizar. Si es que hay deterioro vascular, también. Si es una fractura irreductible con desgarro cutáneo inminente, como el caso que hemos visto en la foto, igual. Si es una fractura patológica desplazada con parálisis asociada al trapecio, es decir, si es una fractura que tiene un quiste óseo o algo que esté afectando a él, no va a consolidar eso, hay que hacer el tratamiento quirúrgico. Si hay pérdida neurológica progresiva, es decir, está presionando el nervio, el plexo braquial, que está pasando por debajo, o si hay una disociación escapulotorácica. En esos casos es una indicación absoluta del tratamiento quirúrgico. En el resto de fracturas hay que valorar, ¿no? Habría que valorar si es que requiere realmente tratamiento quirúrgico o no. Acá vemos una fractura distal, o sea, de tercio distal de clavícula. Ven ustedes, acá está la clavícula levantada, aquí está fracturada y acá está el acromion, este es el hombro, ¿no? Una fractura desplazada del tercio distal de clavícula.
Se hace una osteosíntesis con placa y tornillos, los resultados son buenos y la movilización es precoz. O esta fractura que tiene multifragmentaria, fíjense que hay dos fragmentos intermedios, desplazada, se toma también su tomografía, se coloca una placa y tornillos y los resultados son buenos e inmediatos, ¿no? Como es una operación, digamos, no tan grande, la incisión se hace por encima y ustedes saben que la clavícula está subcutáneo, o sea, fácilmente se puede ingresar a la clavícula. Es de las operaciones que les damos a los residentes más tempranamente, para que comiencen con las operaciones, ¿no? Porque es muy fácil, el abordaje es muy sencillo, ¿no? Es directamente en el hueso, solamente hay que abrir piel, célula subcutánea y ahí está el hueso. Se reduce y se coloca placas y tornillos. Muy bien, vamos a hablar ahora sobre las fracturas de la escápula. La escápula es un hueso plano, ustedes saben, como decíamos, tiene varias apófisis que tienen nombre específico, que está en la región posterior y forma parte de la cintura escapular, forma parte de la articulación glenohumeral, porque tiene una cavidad glenoidea que forma parte de la escápula, que forma parte de la articulación del hombro, de la principal articulación. Son muy raras estas fracturas, son muy frecuentes, tiene que haber un traumatismo muy violento y directo sobre esta zona, ¿no? Y los traumatismos directos en esta zona pues ocasionan también lesiones de otras estructuras importantes, por ejemplo las costillas, problemas pulmonares o problemas torácicos, ¿no? Por el traumatismo torácico que ha tenido. La mayor parte de veces es un traumatismo directo. Como ustedes ven, está en la región posterior, ustedes lo conocen, saben que está recubierto por músculos, los cuales llegan hasta el hombro formando lo que es el manguito rotador. El manguito rotador son 5 músculos que agarran como los dedos de una mano a la cabeza del húmero y que realizan los movimientos, todos los movimientos que realizamos con el hombro hacia adelante, abducción, elevación, todos esos movimientos están realizados por el manguito de los rotadores, que están cubriendo a la cabeza del húmero y van hasta la escápula. Como decíamos, tiene baja incidencia este tipo de fracturas, son el 5% de las fracturas de la cintura escapular y más frecuente en personas jóvenes. Su baja frecuencia se debe a que la escápula se encuentra protegida pues, por delante, por la caja torácica, en la parte posterior de la escápula, y por detrás por un grueso manto muscular. Entonces es un poco más difícil poder fracturarlo. No raro, pero es un poco más difícil. Y la movilidad de la articulación, cuando uno moviliza es más difícil que se produzca una fractura a este nivel. Pero se presentan estas fracturas de escápula, raramente, pero sí se presentan generalmente en pacientes politraumatizados. Y dependiendo de dónde se encuentre la fractura, acuérdense de las partes del hueso. Aquí vamos a hacer un pequeño repaso. Todo esto es el cuerpo de la escápula, tiene forma triangular, ustedes saben, plana, y tiene una espina de la escápula, que es en la parte posterior. Acuérdense que por encima está el músculo, como su nombre lo indica, ¿no? Por eso supraespinoso, infraespinoso. En la parte de la articulación del hombro está la cavidad glenoidea, o sea, la apófisis glenoidea con su cavidad glenoidea. En la parte anterior está la apófisis coronoides y en la parte más distal está el acrómio, ¿no? Entonces, si se produce en cualquiera de estas zonas, le llamamos así a las fracturas, ¿no? Fractura del cuerpo, de la escápula, fractura del cuello de la escápula. Cuello vendría a ser acá por debajo de la cavidad glenoidea, este es el cuello. Fractura del cuello, puede ser fracturas interarticulares glenoideas, puede ser fractura del acromio, puede ser fractura de la apófisis coracoides. Hay diferentes clasificaciones, como les decía, la clasificación anatómica, dependiendo del lugar donde se produce la fractura, es lo más frecuente. Las fracturas del cuerpo, decíamos, en la región plana, del cuello, de las glenoides, del acromio, de la apófisis coracoides, de la espina de la escápula, puede producirse en cualquiera de estas zonas. Acá tenemos, por ejemplo, fracturas del cuerpo vertebral, de la escápula, fractura del cuello y fractura de la cavidad glenoidea, ¿no? Las más frecuentes, como ven ahí en porcentaje, son las del cuerpo, ¿no? Que no comprometen la cavidad glenoidea. Luego el cuello, 20 a 25%, luego la cavidad glenoidea son un poco más raras,
el 10%, pero también hay fracturas del acromion y de la apófisis coracoides. Pueden producirse también estas fracturas. Son más raras aún, ¿no? Como se ve, 8%, 3, 5%. Entonces la más frecuente es la del cuerpo de la escápula. Debido a la alta energía del impacto, en estos casos es un traumatismo directo, las fracturas de escápula venían acompañadas de otras lesiones, como decíamos, ¿no? Problemas torácicos, abdominales, condición pulmonar, neumotórax. Puede producirse fractura de la escápula y de la clavícula. En este caso, cuando se produce fractura de los dos huesos, si se fractura ambos huesos se denomina hombro flotante. Hombro flotante. Puede producir fractura de las costillas, lesiones de otras estructuras que son importantes también, incluso alejadas de la zona del hombro. Clínicamente, ¿qué es lo que vamos a ver? Generalmente hay un traumatismo muy intenso, impacto directo, y al examen físico vamos a ver que hay un aumento de volumen y dolor en esa zona. El paciente incluso puede movilizar lentamente su brazo, se le dice moviliza pero con dolor, ¿no? A la movilización del hombro. Y si palpamos en la zona del escápulo va a estar pues dolor localizado y se va a tener mucho dolor y está aumentado el volumen. Puede haber equimosis, escoriaciones en la zona por el traumatismo directo que ha tenido. Y tenemos que evaluar pues las otras lesiones adicionales que pudieran existir en estos casos. Hay que pedir radiografías, las radiografías nos ayudan bastante, pero a veces no se ven muy bien. En una radiografía anteroposterior, por ejemplo, es bastante difícil verlo, porque se superpone, ¿no?, a las costillas, al resto de estructuras que hay ahí. Entonces, difícil ver cómo vean acá todo el cuerpo de la escápula. Se pide una radiografía axial. En esta radiografía axial sí más o menos se puede ver que está indemne. Ahí se pueden ver las fracturas. Pero actualmente ya se pide mejor una tomografía, ¿no? La tomografía con reconstrucción 3D se puede ver mucho mejor este tipo de fracturas. ¿No? En la reconstrucción se ve mucho mejor las fracturas que puedan presentar. Entonces aquí, ¿qué cosa es lo importante en estos casos? En la escápula es importante si hay una fractura intraarticular o extraarticular. Si es que compromete la cavidad glenoidea o no la compromete. Si es que compromete la cavidad articular y está desplazada, pues el tratamiento va a ser de preferencia quirúrgica. Hay que tratar de restablecer la integridad de la superficie articular. Pero si es que es una fractura extraarticular, o sea, no compromete la cavidad glenoidea, es en el cuerpo vertebral, a pesar de que está 1 centímetro hasta 2 centímetros puede estar desplazado, no va a haber mayor problema, ¿no? El tratamiento es incruento, como vamos a ver. Entonces, las indicaciones quirúrgicas, el tratamiento quirúrgico de las fracturas de escápula son las fracturas articulares, si tienen desplazamiento mayor de 4 milímetros, deben operarse. Las fracturas interarticulares, de preferencia, no deben estar desplazadas. Si es que está medializada, es decir, si es que hay desplazamiento mayor de 2 centímetros, en las fracturas, en cualquier fractura, pues deben ser quirúrgicas. Si hay deformidades angulares en la axial que vimos, en la axial se ve más o menos recta la escápula, si es que hay angulación mirándole en la imagen axial, mayor de 45 grados, también es quirúrgica. Si hay medialización más deformidad angular, mayor de 15 milímetros de medialización y mayor de 30 grados de angulación, también debe ser quirúrgica. Y las fracturas aisladas, de acromion apófisis coracoides mayor de 10 milímetros, de preferencia deben ser quirúrgicas. Acá, por ejemplo, vemos angulaciones, está comprometido aquí en este caso el cuerpo, pero aparentemente la cavidad glenoidea se encuentra bien. Fíjense acá, la cavidad glenoidea está bien. Si es que la cavidad glenoidea está bien, de preferencia no debe operarse, salvo que esté muy desplazado o con mucha angulación. Y en todo caso, si decidimos hacer la intervención quirúrgica, ¿qué es lo que se hace? Osteosíntesis, o sea, reducción puerta y fijación con placas y tornillos. Hay diferentes tipos de placas que se amoldan a la forma de la escápula, ¿no? Como en este caso, para darle la forma y colocar los fragmentos en su lugar. El abordaje es directo en la región escapular para poder llegar hasta la zona de fractura. Como ven, hay diferentes tipos de placas para las fracturas de acromion, para las fracturas del cuerpo, diferentes tipos de placas que se amoldan a la forma de este hueso.
Pero si es que no está muy desplazada, es una fractura que no compromete la cavidad articular, entonces en ese caso solamente inmovilización con un inmovilizador de hombro, como este por ejemplo, o un cabestrillo, para evitar que movilice el hombro y se pueda recuperar más prontamente y consolidar la fractura. Muy bien, pasamos a luxaciones. Saben que luxación es la pérdida de congruencia articular de las superficies que comprometen estos huesos. Esa pérdida de congruencia puede ser parcial, a eso se llama subluxación, y si es que es completa, es una luxación. Esto sí lo sabíamos, ¿cierto? Como definición. Una luxación es la pérdida de congruencia articular, parcial o total. Si es parcial es subluxación, y si es total, luxación. Entonces, en el hombro empezamos por la articulación externo, el esternón clavicular, la articulación externo-clavicular. Tenemos dos clavículas, derecha e izquierda, entonces se articulan con el esternón y para eso, para mantener la estabilidad, pues hay la cápsula articular y los ligamentos que lo mantienen en su sitio, ¿no? Hay un disco intraarticular también en esta articulación. Pero acuérdense de que detrás del esternón hay estructuras muy importantes, ¿no? Vasculares, ¿no? Importantísimos, y que hay que tomar muy en cuenta cuando hay traumatismos a este nivel. Entonces, la luxación externo-clavicular es una articulación extrabiartrodial que conecta el borde medial de la clavícula con el escotador clavicular superlateral del manubrio esternal. Para que exista este tipo de lesión, pues tiene que haber un traumatismo que puede ser directo o indirecto. Como vamos a ver, acuérdense de estas estructuras vasculares que son importantes, que se encuentran detrás del manubrio esternal, y cuando hay un desplazamiento, sobre todo posterior de la clavícula, o sea, una luxación posterior a la clavícula, puede presionar estos vasos importantes retroesternales y causar muchos problemas. Entonces hay que tomarlo muy en cuenta. Felizmente que la mayor parte de las luxaciones son anteriores, como en este caso, no se ha salido hacia adelante, o sea, ha habido un traumatismo que a la clavícula se ha salido hacia la parte anterior. Generalmente son poco comunes, pero tiene que haber un traumatismo más o menos intenso. El mecanismo de producción, como les decía, puede ser directo o indirecto. El mecanismo indirecto es el más frecuente. El desplazamiento suele ser superior al anterior y se produce porque hay un golpe directo sobre el hombro que hace que la primera costilla actúe como un fulcro, como una palanca, y sobre el cual se desliza la clavícula y se sale hacia la parte superior y anterior. Esa es la más frecuente, como se ve aquí en este caso. Acá este es un corte transversal, está el esternón, la otra clavícula, aquí está bien, y acá se ha ido hacia adelante en la clavícula, ¿no? Tiene un desplazamiento anterior. Y en el otro debajo ven una luxación posterior, se ha metido hacia la parte medial, que eso es más peligroso porque los vasos importantes mediastinales se encuentran en esa zona. Y generalmente esta luxación posterior se produce por un mecanismo directo, un traumatismo directo a nivel de la clavícula que lo hunde y lo mete hacia la parte posterior. Es más peligroso, pero felizmente más raro. ¿Qué exámenes pedimos? La radiografía un poco difícil de poder determinar hasta las vistas, digamos, más experimentadas, a veces se les pasa, ¿no? Con la radiografía. Ya nos ha pasado varias veces en el hospital, ¿no? Que estaba todo hinchado por los golpes que tenía, no se notaba bien, y si es gordito, menos aún se nota. Paciente politraumatizado, la última que nos pasó, que estaba tequeado, estuvo en neurocirugía. Nosotros lo vimos, pero tenía una fractura de fémur también. Casi nadie se dio cuenta del problema que tenía ahí, ¿no? Entonces, inmovilizaba todo normal, ¿no? Porque estaba medio tequeado, al inicio no movilizaba, pero después yo cuando lo operaron de la cabeza, le drenaron un hematoma, mejoró a las 3, 4 semanas, ya estaba mucho mejor, nos lo pasaron a traumatología para operarlo del fémur, lo operamos y decía, tengo un dolorcito acá. Y como era gordito, ya había bajado, con todo este tipo había bajado un poco de peso, y le palpamos y realmente pues se palpaba la clavícula que salía hacia adelante, ¿no? Que en un inicio, como estaba inconsciente el paciente, pues no nos dimos cuenta, nadie se dio cuenta. Y le tomamos la radiografía y la radiografía no se veía.
teníamos que tomarle una tomografía para poder ver el grado de desplazamiento que presentaba el paciente. ¿Cuáles son los tratamientos en estos casos? Si es una luxación anterior y no causa mucho problema y el paciente, digamos que no hace mucha actividad, lo único que le va a ocasionar es una deformidad estética de un bulto en la parte anterior. El movimiento del hombro lo va a tener normal, obviamente si hace mucho esfuerzo sí le puede causar molestias, pero un paciente que no hace mucha actividad de fuerza no va a tener mayor problema, y el único que tendríamos que hacer es colocarle un vendaje en 8 o un aparato ortopédico en 8, como se ve ahí, para tratar de mantener la estabilidad y que cicatrice en esa posición, que se fibrose en esa posición. Entonces es el tratamiento conservador. Pero si es que está desplazado y sobre todo si es que es una luxación posterior, el tratamiento debe ser quirúrgico, ¿no? Y en el tratamiento quirúrgico lo que debe hacer es una reducción y fijación, con mucho cuidado. Siempre hay el temor de que un poquito más entramos ahí y encontramos un vaso importante y puede ser fatal. Entonces, hacer la reducción con mucho cuidado y fijarla. Se puede fijar con cerclajes, con tornillos, con clavos, ¿no? que mantengan la estabilidad de la luxación hasta que cicatricen, o incluso hacer plastías. Se puede hacer plastías tendinosas y amarrar esa zona de la, o un tendón, amarrar la articulación para que no se desplace. Estos son los tratamientos que se podrían hacer en estos casos. Felizmente que es una luxación bastante rara, no es tan frecuente. La que sí es más frecuente es esta, la luxación acromioclavicular. La clavícula se articula en la parte distal con el acromio. El acromio es parte de la escápula, ¿no? Ya lo dijimos. Y parte de la escápula también es la apófisis coracoides. Esta apófisis coracoides es muy importante en esta parte de la articulación acromioclavicular porque hay dos ligamentos importantes, el conoide y trapezoide, los ligamentos coracoclaviculares, conoide y trapezoide, los cuales mantienen la estabilidad, lo mantienen en su sitio. Entonces, si es que se rompen estos ligamentos, se va a subir fácilmente, eso es lo que lo mantiene en su sitio a la clavícula. Entonces, de acuerdo a eso, pues, tenemos tres ligamentos prácticamente importantes aquí en la articulación acromioclavicular. Los ligamentos acromioclaviculares, ligamentos trapezoide y conoide, ya que son los coracoclaviculares. En incidencia de todas las luxaciones a nivel del hombro, en la cintura escapular, la luxación glenohumeral, que vamos a hablar después, es la más frecuente. El 85% de las luxaciones que se producen en el hombro son glenohumerales. La luxación acromioclavicular que estamos hablando ahora, el 12% le sigue en frecuencia, y la esternoclavicular, fíjense, es bastante rara, 3% nada más. ¿Cómo se produce la luxación acromioclavicular? Puede ser por un trauma directo, que es la más frecuente, o puede ser por un trauma indirecto. Es más raro, pero puede producirse también por un traumatismo directamente a nivel de la articulación acromioclavicular. Pero la mayor parte de veces es por una caída, un traumatismo directamente sobre el hombro, que ocasiona que golpee el acromio y la clavícula se salga hacia arriba, la mayor parte de veces. Para esto hay varias clasificaciones, en cada libro van a encontrar ustedes diferentes clasificaciones. La más frecuente usada es esta clasificación de Rockwood, que clasifica en 6 tipos, ¿ya? Antes hablaremos con un paréntesis lo que son los esguinces. En una articulación, cuando hay un movimiento muy brusco, ya sabemos que una articulación está estabilizada por los ligamentos, ¿no es cierto? Cápsula articular y ligamentos son los que lo mantienen estable una articulación. Si es que hay un movimiento muy forzado a nivel de la articulación, pueden distenderse la cápsula y los ligamentos. A eso se llama esguince. Lo más frecuente es un esguince del tobillo, por ejemplo, ¿no? Uno se tuerce el tobillo, no se rompe todos los ligamentos, sino que se estira nada más. Eso es un esguince de primer grado. Cuando se rompen parcialmente los ligamentos y la cápsula, esguince de segundo grado. Y cuando se rompen completamente los ligamentos y la cápsula articular, esguince de tercer grado. Entonces, eso es en cuanto a las lesiones cápsulo-ligamentarias. Esta esguince de tercer grado puede ser, como están rotos todos los ligamentos y cápsula, puede salirse
parcial o totalmente los fragmentos y producirse una subluxación o luxación. ¿Sí? ¿Hasta ahí entendemos? Entonces, esta clasificación toma en cuenta eso, porque lo que estamos hablando es un problema articular, de la articulación acromioclavicular. Entonces, la de primer grado, como dijimos, son 6 tipos, 6 grados. La de primer grado es solamente un esguince, entre primer y segundo grado, es decir, una distensión nada más de los ligamentos acromioclaviculares. Pero los ligamentos coracoclaviculares, fíjese, están indemnes. La de segundo grado, hay una ruptura completa de los ligamentos acromioclaviculares, pero los coracoclaviculares todavía siguen indemnes, es decir, que no se desplazan. Siguen en su sitio, pero ya hay mayor dolor en la zona. Acá hay un poco menos de dolor, aquí hay más dolor y aumento de volumen en la zona, porque se han roto todos los ligamentos acá, acromioclaviculares. Pero siguen, fíjense, los coracoclaviculares toroides, trapezoides y indemnes. En la de tercer grado se rompen los 3. Se rompen los ligamentos acromioclaviculares y coracoclaviculares. Y entonces, si se rompen todos, la clavícula se va hacia arriba. Ya dijimos por qué, ¿no? Los músculos esternocleidomastoideo lo jala hacia arriba, entonces se levanta. Y entonces se produce una elevación, un desplazamiento, una luxación en este caso, acromioclavicular. La de tipo 4 es prácticamente la de tipo 3, pero que la clavícula se va hacia la parte posterior. La de tipo 5 también es como la de tipo 3, pero con un mayor desplazamiento. Se dice hasta el 300%, o sea, 3 veces más que la de tipo 3 se desplaza. Entonces, fíjense la diferencia que hay. La de tipo 6, igual que la 3, pero la clavícula se va hacia adelante. Como ven, se va hacia adelante. Acuérdense que en la apófisis coracoides se insertan el tendón del bíceps, la porción larga del bíceps se inserta aquí, y también el coracobraquial. Y entonces estos músculos, en la clavícula se mete por debajo de esos músculos. Muy raro. Yo la verdad que nunca he visto una ilustración así, pero está dentro de la clasificación. Entonces esos son los 6 tipos que clasifica Rockwood para las luxaciones acromioclaviculares. La que más vemos frecuentemente es la de tipo 3 y la de tipo 5. ¿No? Aquí vemos clínicamente, ¿qué es lo que vamos a ver? El paciente se cae, se golpea el hombro y de repente nota un bulto a nivel de la región acromioclavicular. Y entonces nosotros lo vemos y a simple vista, ¿qué cosa vemos? Una deformidad. Y esta deformidad se llama pseudocharretera. Es una deformidad en pseudocharretera. Ya después vamos a ver por qué es pseudocharretera. Es deformidad en pseudocharretera. Y si nosotros presionamos acá, le empujamos, porque está levantada la clavícula, le empujamos, regresa a su sitio. La soltamos y otra vez vuelve a levantarse. Ese es el signo de la tecla de piano. Es como cuando tocamos una tecla de piano, ¿no? Tocamos y regresa nuevamente. Igual, ese se llama el signo de la tecla de piano. Entonces, esos dos signos son característicos en la luxación acromioclavicular. El signo de la pseudocharretera y el signo de la tecla de piano. Le tomamos una radiografía, de preferencia comparativa. Si le duele en un lado, preferible tomar el otro lado también para ver cuánta diferencia hay. Entonces le tomamos, fíjense, el problema es en el lado derecho y en el izquierdo. Medimos la distancia entre la clavícula y la apófisis coracoides. Normalmente debe ser alrededor de 1 centímetro, 0,8 a 12 milímetros. Entonces fíjense, acá está normal 12 milímetros para el paciente. Y le tomamos en el otro lado 26 milímetros. O sea, tiene bastante diferencia, ¿no? Prácticamente más del doble. Quiere decir que están rotos ahí los ligamentos coracoclaviculares y acromioclaviculares también. Entonces, para hacer un breve resumen de esto, de la clasificación de Rockwood que hemos visto, la lesión de tipo 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Decíamos que la tipo 1 tiene una lesión parcial del ligamento acromioclavicular y el ligamento coracoclavicular están indemnes, ¿no? El tratamiento conservador. La de tipo 2, y de igual forma, ¿no? Hay una lesión completa del acromioclavicular, pero no de los coracoclaviculares, el tratamiento también conservador. En cambio, las otras generalmente son quirúrgicas. En la de tipo 3, que no hay un desplazamiento muy grande, es controversial. En esos casos habría que estudiar bien cada caso para ver si es que es necesario operar o no.
en la de tipo 3. ¿Ya? Depende mucho de la personalidad de la lesión, como siempre les vuelvo a repetir. Si es una persona joven, si es una persona que trabaja mucho haciendo bastante actividad de fuerza, si es una persona anciana, preferible ni tocarlo, ¿no? Entonces hay muchos factores en los cuales tenemos que valorar para poder hacer un tratamiento incruento o quirúrgico. Si decidimos por el tratamiento no quirúrgico, un cabestrillo es suficiente. Y si decidimos por el tratamiento quirúrgico, como en este caso, por ejemplo, que está bastante desplazado, este decía una de tipo 5, pues hay que hacer la estabilización, reducir la fractura y colocarle implantes que lo vayan a mantener la estabilidad. Por ejemplo, lo más simple, colocar clavitos o con un alambre, un cercaje de alambre y lo mantiene en su lugar. Pero estos clavitos hay que sacarlos, ¿no? Sacarlos después de mes y medio, 2 meses, sacarlos cuando ya cicatrizan los ligamentos. O podemos colocar esta placa gancho que se mete por debajo del acromion y lo mantiene en su sitio. ¿Cuál es el objetivo del tratamiento? El objetivo del tratamiento es, como sabemos y hemos visto en las figuras, al levantarse se rompen los ligamentos. Los ligamentos tienen que estar en su sitio, tratar de repararlos, juntarlos, aproximarlos para que cicatricen. Hacer la reducción y mantener la reducción. Esos son los objetivos, hasta que cicatricen los ligamentos. Ya cicatrizaron los ligamentos, ya se mantiene en su lugar, porque los ligamentos son los que lo mantienen en su sitio a la articulación. Entonces, lo que hacemos es eso. En el momento de la operación, lo que hacemos es poner puntitos para aproximar la mano a los ligamentos, porque suturar es bien difícil, aproximar los ligamentos que están desgarrados y estabilizarlo con implantes, ya sea con clavos de Kirchner, con placa gancho, con un tornillo que se puede colocar desde la clavícula hasta el apófisis coracoides, lo unimos ahí y se va a aproximar el ligamento y va a cicatrizar y va a fibrosar. Y lo último que está haciendo es colocar unos endobotos. Acá, como está roto todo, se coloca en su sitio y se coloca estos endobotos, son unas suturas que se colocan con unos botones metálicos que se colocan arriba y abajo, y eso lo junta y lo mantiene en su sitio. Eso ya no es necesario sacarlo ya. En cambio, los clavos, la placa, el tornillo, hay que sacarlo, ¿no? Hay que retirarlo después de mes y medio a 2 meses. Muy bien. Y para terminar este tema, vamos a ver sobre la luxación glenohumeral. Es la más frecuente de todas las luxaciones del hombro. El 85% es una articulación, ya dijimos, muy inestable. Si vemos desde la parte más interna, en la parte osteoarticular, está formado por la cavidad glenoidea y la cabeza del húmero. Está luego recubierta por la cápsula de ligamentos y por encima decíamos que están los músculos y tendones del manguito de los rotadores. ¿Cómo se produce la luxación del hombro? Generalmente el hombro puede luxarse, en este caso, ¿no? En realidad siempre decimos luxación del hombro, pero ya hemos visto que hay varias articulaciones en el hombro. O sea, debemos hablar más específicamente, ¿no? En este caso, luxación glenohumeral. En la articulación glenohumeral, las luxaciones pueden producirse anteriores, posteriores, inferiores. Dependiendo de qué, de que la cabeza del húmero se vaya hacia adelante, hacia atrás o hacia abajo. La más frecuente, ¿cuál es? La luxación anterior. La luxación anterior. ¿Cómo se produce esta luxación anterior? Generalmente es un paciente que está jugando, haciendo deporte, se cae con el brazo en abducción y rotación externa. ¿Ya? Rotación externa y abducción. Entonces se cae y apoya el brazo y la cabeza del húmero transmite todas las fuerzas de la extremidad y la cabeza del húmero se sale hacia adelante. ¿Ya? Ese es el mecanismo más frecuente, la luxación anterior. Entonces el miembro superior es abducción y rotación externa. Entonces la luxación anterior, el 95%, posterior es muy raro, 4%, e inferior menos aún. Acá tenemos un hombro normal, o sea, una articulación glenohumeral normal. Generalmente la luxación anterior se va a ver así, pero con una radiografía anteroposterior que le tomemos al paciente, podríamos saber si es que esta cabeza está hacia adelante o hacia atrás. No vamos a poder saber. Habría que tomarle una axial.
generalmente se pide una axial transtorácica. O sea, si yo tengo el problema en el húmero, entonces le tomo una radiografía a través del otro vaso, algo que levante el vaso sano, y a través del tórax le tomo una radiografía para ver si la cabeza del húmero está hacia adelante o está hacia atrás. Es la única forma de saber si está con una luxación anterior o posterior. En todo caso, clínicamente es fácil ver en una persona delgada, pero si es un gordito, bien difícil palpable para saber dónde está, si la cabeza está adelante o hacia atrás. Entonces, en una persona delgada sí se puede palpar, en la parte de adelante se palpa la cabeza del húmero. Y vamos a ver ahorita clínicamente cómo es que hacemos este diagnóstico. Pero lo que tenemos que hacer es la radiografía, ¿no? Radiografía AP y axial. La última radiografía que se ve ahí es una luxación inferior. Fíjense cómo se va hacia abajo. Generalmente se produce con el miembro superior en abducción o elevación. ¿Cómo se producen estas fracturas? Ya les decía, generalmente se produce con una caída con el brazo en abducción y rotación externa, que es lo más frecuente que se produce en la luxación anterior. ¿Y qué es lo que vamos a ver? El paciente va a tener dolor, va a venir con una posición antálgica y va a tener mucho dolor a nivel del hombro y va a presentar esta deformidad. Fíjense ustedes cómo en el otro lado hay una redondez, normalmente hay una redondez en el hombro. Y acá en este lado, fíjense, hay un ángulo recto. A esa deformidad se le llama el hombro en charretera. ¿Por qué en charretera? Bueno, lo han puesto los militares, ¿no? Acuérdense de las fotos que hay de Mariscal Castilla, de Sucre, de los militares antiguos que tenían su uniforme militar y tenían una charretera. Charretera es lo que tenía una hombrera, ¿no? Y la hombrera era prácticamente recta. Entonces da esa imagen. Por eso es que se llama hombro en charretera. Ahora, acuérdense del signo de la luxación acromioclavicular. Uno de los signos era el signo de la tecla de piano y el signo de la pseudocharretera. Entonces, para diferenciar de que el signo de la charretera es en la luxación glenohumeral y el signo de la pseudocharretera es en la articulación acromioclavicular. ¿Ok? Normalmente esta era la más conocida, la más frecuente, el signo de la charretera. Entonces, como vieron que se levantaba acá y algunos hacían pensar de que era una luxación de hombro, alguien que no conoce dice, pero no es una luxación glenohumeral. Y no, por eso es que se llama sino la pseudocharretera, para la luxación acromioclavicular. Entonces se le pide su radiografía, vamos a ver que está fuera de la cavidad glenoidea, está luxado, pero ahí no podríamos saber si es que está anterior o posterior. Entonces, clínicamente, si no lo podemos determinar, pues habría que pedirle una tomografía, ¿no? El tratamiento, ¿cuál es? El manejo de urgencia es manejar el dolor, dar el analgésico y hacer la reducción. La reducción generalmente es incruenta, ya saben qué es la reducción incruenta, solamente manipular, hay diferentes técnicas para hacer la reducción y luego inmovilizar. Es importante la inmovilización de esta extremidad porque ustedes se imaginarán cuando la cabeza humeral se sale de la cavidad glenoidea, se rompen todos los ligamentos y la cápsula, ¿no? Y entonces, por más que lo coloquemos todo en su sitio, la cápsula y el ligamento están rotos, tienen que cicatrizar. Y entonces, para que cicatricen bien, lo que hay que hacer es inmovilizar, porque si lo dejamos así y está comenzando a movilizar prontamente, pues esa cápsula y los ligamentos van a cicatrizar muy sueltos, muy laxos, y va a ocasionar una complicación que se denomina luxación recidivante. Luxación recidivante, ¿qué significa? Que se ha luxado más de 2 veces. La primera vez se luxó, no se hizo un buen tratamiento, no se hizo una buena inmovilización. Al mes hizo un movimiento brusco, otra vez se le salió. Se le hizo la reducción, no se cuida, al siguiente mes pasa 2 o 3 meses y otra vez se luxa. Y así cada rato se le va a luxar. ¿Por qué? Porque la cápsula ha llegado a cicatrizar, pero muy suelta, muy laxa. Y como le decía, lo que da la estabilidad en la articulación glenohumeral es básicamente la cápsula de los ligamentos y los tendones. Si esto está laxo, fácilmente se va a salir, porque no es una articulación muy estable. Entonces, lo que se denomina eso es una luxación recidivante, ¿ya? Y eso es una complicación por un mal tratamiento la primera vez. Y podemos decidir también hacer el tratamiento quirúrgico. En todo caso, si decidimos hacer un tratamiento, y cuento que es la primera opción, hacer la reducción incruenta, pues hay varias maniobras.
La maniobra de coche, por ejemplo, que es hacer una tracción y contratracción con abducción y rotación externa para que ingrese a su sitio. O hay otra maniobra que es la que más utilizamos nosotros en el hospital. Viene el paciente adolorido, le ponemos una silla, acolchamos bien, falta acolchar más todavía, una silla tiene que ser con un espaldar rígido, una frazada le ponemos para que acolche bien, le ponemos el vaso y hay que hacer tracción, rotación interna y rotación externa y ahí ingresa. Contracción y contratracción. ¿No? Los dos son más o menos el 99% de casos en emergencia los reducimos. A veces hay pacientes que no son muy, no aceptan mucho el dolor o tienen mucha contractura muscular que no se puede hacer la tracción y no se puede reducir, pues hay que entrar a la sala de operaciones y en sala de operaciones sí, bajo sedación, un pequeño jalón y entra fácilmente. ¿No? Entonces muy fácil. Esta es la técnica de Alice. Hay un montón de técnicas, como ven ahí. La técnica de Hipócrates, que ya no se usa, ya es ponerle el pie, el paciente está echado, se le pone el pie en la axila y se jala el brazo. Ya no se usa eso porque es bien traumática. Lo que hay que tomar en cuenta es el plexo braquial. Acuérdense que el plexo braquial está en la axila. Si nosotros presionamos en esa zona, pues podemos ocasionar una lesión del plexo. El procedimiento de la silla, como decíamos, de coche, de Stimson, bueno, hay una serie de técnicas que se van a utilizar. Yo creo que van a ver eso en el transcurso de la práctica, es frecuente en emergencia. Y algunas complicaciones que se pueden producir en estas luxaciones que pueden acompañarse de otras, de fracturas. Como es una articulación donde está la cavidad glenoidea y la cabeza del húmero, puede producirse fractura de la cabeza del húmero o de la cavidad glenoidea y toma un nombre especial. Por ejemplo, si es que hay una luxación y hay una lesión de la cavidad glenoidea, se llama una lesión de Banca. Entonces se luxa y se produce una lesión a nivel de la cavidad glenoidea. O se puede producir una lesión, es frecuente también que se produzca una obstrucción del troquite y del troquín a nivel del húmero. Se producen fracturas a nivel del troquite y al momento de reducir van a seguir desplazados el troquín y el troquite. Y ahí también se ve hacia abajo la lesión de Banca que puede estar ocasionándose también. Y la otra lesión que se produce también a veces es la lesión de Hill-Sachs. Esta es una lesión de la cabeza del húmero. La cabeza del húmero se luxa, fíjense, se luxa, se sale y como que se impacta la cabeza del húmero en el borde de la cavidad glenoidea. Y entonces como que lo aprieta. Y en estos casos también es un poco difícil a veces reducir. Por más que uno tracción está como trabado y, ¿no? En el borde de la cavidad glenoidea está trabada la cabeza. Acá se ve, por ejemplo, en la tomografía, cómo prácticamente se hunde y se traba. Se traba y es más difícil hacer la reducción. Esto se denomina la lesión de Hill-Sachs. Entonces no se confundan mucho, no se preocupen también que son todas lesiones nada más que van asociadas. De la luxación glenohumeral, si es que hay lesión de la cavidad glenoidea, lesión de Banca. Y si hay lesión de la cabeza del húmero, es una lesión de Hill-Sachs. Y lo que, bueno, para que conozcan nada más lo que ya hemos dicho, la luxación recidivante. ¿Qué significa recidivante? Que tiene más de 2 luxaciones del mismo hombro, ¿no? Ha sucedido más de 2 luxaciones. Si es que ha habido la primera luxación, es una luxación aguda, por primera vez. Si se produce una segunda vez, es una reluxación. Pero si se produce más de 2 veces, de la tercera o más, es una luxación recidivante. ¿Ya? Es en cuanto a definición y terminología. Y luxación inveterada, ¿qué es? Frecuente en nuestro medio, en otros sitios no existe eso, pero en nuestro medio es frecuente. Que se luxa, el hombro vive pues en Cayalli, vive en la zona altoandina, el campesino que se cayó y está con dificultad para movilizar, lo deja así, ¿no? Ya iré al hospital. Pasan 2, 3 meses, 4 meses, 5 meses y recién viene al hospital, se toma la radiografía y está luxado. Entonces ya no es una luxación aguda, es una luxación antigua o inveterada, o envejecida también se llama. Esta luxación inveterada, ¿qué ha sucedido? Está fuera de su sitio la cavidad, la cabeza humeral fuera de la cavidad glenoidea y se ha cicatrizado ahí, se ha fibrosado y se ha pegado ahí. Si nosotros tratamos de reducirla, va a ser imposible. Entonces, se puede hacer una reducción incruenta hasta las 4 semanas.
después de 4 semanas, incluso 3, 4 semanas. ¿Por qué? Porque acuérdense que la fibrosis, o sea, es un tejido cicatrizal. Si hay un traumatismo, se ha salido la cabeza del húmero fuera de su lugar, se ha producido daño traumático en la zona. Entonces, ¿el cuerpo cómo reacciona? Causando fibrosis. Y esa fibrosis se produce en unas 3 o 4 semanas. Y en 3 o 4 semanas se va a fibrosar y se va a fijar en esa posición luxal. O sea, va a ser bien difícil reducirla. Por eso, las luxaciones agudas deben reducirse lo más antes posible, máximo hasta 3 semanas. Después de 3 semanas hay que hacer una operación, porque solo no va a reducir. ¿Listo? Entonces, una luxación inveterada necesita operación. Eso no se va a poder reducir intuitivamente. Muy bien. ¿Preguntas? Es para repasar prácticamente lo que estamos viendo ahora. ¿Qué cosa es eso? El signo de la pseudo charretera. Tecla. Se puede hacer el signo de la tecla del piano, ¿no? Es una pseudo charretera. ¿Cuál se llama? Luxación acromioclavicular. Ya tomamos una radiografía de acuerdo a la clasificación de Coburn, ¿qué tipo será? 1, 2, 3, 4. 1. 3 probablemente, ¿no? Y si es que es 3, ¿qué ligamentos estarán rotos? ¿Cómo se llamaba? Conoide, trapezoide. Trapezoide. Han captado bien. Van a sacar bien. Ahí está, repasamos nuevamente la clasificación. Con la 3, es la 3, está roto todos los ligamentos, hay un desplazamiento. Ligamentos córacoclaviculares y acromioclaviculares. ¿Cuál sería el tratamiento? Depende, pues, decíamos que es un paciente, a ver, vamos a ver específicamente. Es varón de 30 años, jugador de fútbol de primera división, o sea, es deportista. Sufre de caída jugando con un golpe de hombro derecho, lo que causa dolor y dificultad para la organización de extremidad. Ya hemos visto ya que tiene una luxación acromioclavicular. Entonces, ¿qué tratamiento le haríamos ahí? Cirugía. Viendo las características del paciente, es preferible dejarlo bien porque es deportista, hace bastante actividad física, preferimos operar. Entonces, ¿cuál tratamiento usaremos? Ya eso depende del cirujano y de las posibilidades que tenga el paciente para poder hacerle o un endobotomy, esto sería lo mejor, el endobotomy, el de abajo, o ponerle, si es que no tiene posibilidades, un tobillo, pues, por eso hay que sacarle, hacer una nueva operación y sacarle a los 2 meses. O podemos hacerle, lo más simple es el de la izquierda, es clavitos. ¿Estos clavitos cuánto cuestan? 50 soles cada uno. Más el alambre de 100 soles son 200 soles. Aquella placa, ¿cuánto cuesta? 3.500 soles, más o menos. Pues ya depende mucho de las posibilidades también. En traumatología mucho depende también de la economía. Bueno, eso era lo que tenemos que conversar un poco más, pero creo que han entendido muy bien, ¿no? Excelentísimo.